Nos situamos en el planeta Tierra, específicamente cuando toda la humanidad fue petrificada. Pero antes de que todo esto ocurriera, Taizu, un grandulón buena gente, le dice a su amigo Senku, un joven científico que es nuestro prota, que por cierto Taizu en ese mismo día en la escuela declarará sus sentimientos por Yuzuria, o como se diga. Senku le dice que lo apoyará. Minutos después Taizu se reúne con Yuzu, y justo cuando iba a decir lo que sentía, una boom 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 explosión ocurre, y todos los humanos efectivamente fueron petrificados. Desde entonces transcurrieron 3700 años, y Taizu se mantiene consciente gracias a su objetivo, declarar sus sentimientos a Yuzu. Sí, todo Romeo nuestro muchacho. Cuestión que la roca se disuelve y el grandulón consigue moverse, y cuando sale de la cueva se encuentra con Yuzu petrificada, y al lado de ella ve un mensaje de nuestro prota, que le dice que se reúna con él en el río cercano. Taizu va hasta el río y se encuentra con nuestro prota, lo abraza y después hablan sobre lo ocurrido. Nuestro prota dice que él se mantuvo consciente porque se la pasó contando los segundos, para saber cuánto tiempo pasa desde aquella extraña explosión. Sí, la de Kaboom Kaboom. Nuestro prota menciona que pasaron 3700 años, y ahora están en el año 5738. Minutos después, nuestro prota lleva a Taizu a su campamento en donde tiene muchos recursos. Al llegar, nuestro prota dice que él necesita la ayuda de un grandulón para llevar a la civilización a la edad moderna. Seguidamente, nuestro prota dice que su objetivo es llevar a la humanidad de la edad media a la edad moderna. Por su parte, Taizu solo tiene una cosa en mente: salvar a Yuzu. Al poco tiempo, nuestro prota encuentra una cueva en donde gotea ácido nítrico. Nuestro prota cree que dicha sustancia puede ser la clave para disolver la piedra. Con eso en mente, le echa un poco de ese líquido a un pájaro petrificado, pero por desgracia no funciona. Seguidamente nuestro prota menciona que si tan solo tuviera un poquito de alcohol, podría crear una sustancia distinta. En eso Taizu menciona que puede hacer vinos con uvas, a lo que Senku felicita al grandulón por la idea. De esa forma ambos se ponen a hacer vino, y ya con el vino hecho, nuestro prota crea una cosa rarísima para crear alcohol, aunque tardaron varios meses en crear licor. Y ya con el alcohol en la mano, nuestro prota lo combina con el ácido nítrico y crea aquella sustancia para despetrificar. El prota prueba aquel líquido con un pájaro, y por suerte funciona. Sí, el pájaro revive. Nuestro prota le dice a Taizu que elija que revivir. Obviamente Taizu sin dudarlo elige a Yuzu, y mientras ambos caminaban al lugar en donde la jovencita se encontraba, nuestro prota menciona que hay que tener cuidado, porque si la roca se rompe, ella morirá. La claro, ¿no? De repente ambos se topan con unos leones. Taizu se quiere sacrificar, pero nuestro prota lo detiene diciendo que tanto cerebro como músculo deben permanecer juntos. Con eso en mente, ambos corren con Yuzu en brazos. En el camino se topan con Tsukasa, un estudiante con una fuerza sobrehumana. Nuestro prota usa aquel líquido y lo petrifica. Joder, esta palabra es bastante difícil de decir. Joder. Y no más despertar, Tsukasa le pregunta a nuestro prota la situación, y nuestro prota se saca de onda por un segundo, y seguidamente le cuenta sobre los leones. Tsukasa destruye las piedras y derrota al líder de las bestias solo con sus puños, y cuando la manada de felinos se retira, Tsukasa le propone a nuestro prota y Taizu que él se encargará de luchar desde ahora. Posteriormente, Tsukasa le pide un cuchillo a nuestro prota. Este último se lo da, y de esa forma el fortachón usa la piel de león para crear un traje. Y después de eso los días pasan, y nuestro prota comenta que deben crear carbonato de calcio, ya que tiene funciones fundamentales para crear una civilización, para la agricultura, para la construcción de hornos y la construcción de casas. Por último, para crear jabón y alejar a las bacterias. El Dr. Stone, como diría nuestro prota. Y cierto día, Tsukasa menciona que la mejor idea será no revivir a los adultos con corazón, o sea, con un corazón sucio, porque arruinarían la sociedad. La opción más óptima es salvar a los jóvenes de corazón puro, para crear una sociedad de piedra que conviva con la naturaleza. Y nuestro prota le responde que su objetivo es salvarlos a todos, sin distinción, usando la ciencia. Como es de imaginar, la rivalidad entre ambos es inevitable. Nuestro prota se da cuenta de esto y decide mantener en secreto aquel líquido milagroso para revivir a la gente. Desafortunadamente, Taizu lo menciona sin pensar. Tsukasa se siente interesado en ello y le pregunta al respecto. Nuestro prota no tiene más de otra que mostrarle, aunque de alguna forma el prota consigue que el fortachón se aleje del campamento, y nuestro prota aprovecha la oportunidad para crear aquel líquido milagroso sin que Tsukasa lo vea. Ya con el líquido, Taizu revive a Yuzu, y en ese lapso de tiempo, el prota les cuenta a los dos que Tsukasa es una amenaza, puesto que se la pasa destruyendo gente petrificada, y lo mejor obviamente será deshacerse de él, a lo que Taizu y Yuzu se unen a la causa de nuestro prota. En eso aparece Tsukasa y Taizu la hace frente, y en eso al mismo tiempo nuestro prota usa una ballesta y dispara en la dirección al fortachón. Tsukasa no logra disipar el ataque de Taizu, sino que también consigue agarrar con sus manos la flecha que el prota disparó. El fortachón se da cuenta que Taizu tiene un increíble poder, pero no lo usa. Taizu le responde que él no quiere usar su fuerza para lastimar a nadie. Tsukasa dice, bueno, ok, y se retira prometiendo que volverá. Y antes de marcharse, el fortachón menciona que seguirá destruyendo a los adultos petrificados. Al oír eso, nuestro prota decide ponerse manos a la obra y comienza a crear una arma mucho más avanzada
que me muero que la ballesta, con la cual detener al fortachón. Aunque para hacer eso primero deben conseguir materiales, y el grupo protagonista crea un señuelo para distraer a Tsukasa, y parten hasta el monte Fuji. Cuando el fortachón llega al campamento, Tsukasa se da cuenta de que el prota quiere crear pólvora. Con la intención de detenerlo, Tsukasa sale corriendo al monte Fuji, aunque para entonces el prota ya había llegado, y ahora lo único en la mente de nuestro prota es crear pólvora para fabricar un revólver. Cuestión que el prota logra crear pólvora, pero debido a un descuido crean una explosión, y de forma involuntaria producen una señal de humo. De repente Senku divisa a lo lejos otra señal de humo. Yuzo menciona que se trata de Tsukasa, a lo que el protagonista responde que no puede ser, porque el humo viene de la dirección contraria. Con la intención de confirmar si se trata de otros seres humanos, nuestro prota usa la pólvora para producir 3 explosiones, o sea, kabum, kabum, kabum. Al rato 3 señales de humo aparecen. Es ahí que nuestro joven se percata que hay otros humanos además de ellos. Además, para entonces Tsukasa apareció y secuestró a Yuzo. Poco después el fortachón usó a la joven para extorsionar al prota. Viendo que la vida de su amigo estaba en peligro, bueno, de su amiga, nuestro prota le dio la receta del líquido milagroso a Tsukasa, a lo que este le comenta que no tiene motivos para dejarlo vivir. Y el fortachón hace prometer a nuestro prota abandonar la ciencia, ya que esa es la única forma de dejarlo vivir. Pero obviamente nuestro prota dice que eso no podía ser. Posteriormente Tsukasa menciona que si se hubieran conocido en otro momento, quizás hubieran sido amigos. Acto seguido el fortachón golpea a nuestro prota en la nuca y lo mata. Luego de eso Taizio aparece y usa la pólvora que creó Senku para producir una explosión, o sea, kabum. Aprovechando el bullicio, Yuzo y el grandulón toman el cuerpo del prota y escapan. Y después de varias horas, y ya lo bastante lejos de Tsukasa, la pareja busca la forma de revivir a nuestro prota. En eso, Taizio recuerda que el prota una vez dijo que él era un caso crítico, en donde la vida de sus seres queridos estuviera en peligro. Buscaría una opción científica para salvarlos a todos. Es por eso que Taizio tiene fe en que nuestro prota no murió. Yuzo comenta antes de que el fortachón lo golpeara, en la nuca él se truena el cuello. Cuestión que la pareja revisa la nuca del prota y se dan cuenta que nuestro prota tiene un poco de piedra en la cabeza. De inmediato Taizio le pone un poco de aquel líquido milagroso, con la esperanza de revivirlo. A todo esto, vemos cómo fue la vida de nuestro prota apenas despertó en esa edad de piedra. Estaba rodeado de primates, que creían que era un mono sin pelo. Pero con el tiempo, el prota fue poniendo en práctica todo su conocimiento. Notando que no tiene cualidades físicas para sobrevivir, decidió crear herramientas, y de esa forma se montó el campamento. Y lo que es mejor, los primates se dieron cuenta de que no se trata de un mono, sino de un ser humano. En ese tiempo nuestro prota se dio cuenta que necesitaba a una persona con mucha fuerza que lo ayude con las labores. Con eso en mente desenterró a Taizio y lo puso en aquella cueva. Luego de eso el prota comenzó a pensar en aquella explosión y se le ocurren varias teorías, pero no pudo confirmar ninguna. Lo único que fue seguro es que aquella explosión solo petrificó a los humanos. A lo de explosión me refiero a eso verde que pasó. Bueno, también afectó a las golondrinas. En fin. Pero regresando al presente, nuestro prota logra sobrevivir. Nada más despertar felicita a Yuzo y a Taizio por darse cuenta de su plan. Posteriormente, el prota tiene la idea de que Yuzo y Taizio se infiltren en el imperio de Tsukasa. Seguido de eso, nuestro joven comenta que lo más probable es que el fortachón cree un ejército con las personas que despetrifiquen. Debido a eso, nuestro prota tiene como objetivo crear un reino utilizando la ciencia para detenerlo. Vamos, es literalmente mente versus fuerza. ¿Y quién va a ganar? No lo sabemos aún, siga viendo el resumen. Luego de eso, nuestro prota se separa de Yuzo y Taizio, y la meta de nuestro joven ahora es encontrar a los humanos que hicieron esa señal de humo y volverlos sus aliados. Mientras tanto, la pareja debería unirse al imperio de Tsukasa y ayudar con la información. Es así que ambos amigos se despiden y prometen volverse a ver en unos meses. Poco después, Tsukasa se topa con una joven rubia que lo ataca. Durante la pelea, el fortachón se da cuenta que la jovencita pertenece a una civilización primitiva de humanos. Básicamente son nativos de esa era. Aún así, Tsukasa decide asesinarla. Y cuando el fortachón se va, nuestro prota aparece y la rescata creando un artefacto. Luego de eso la joven se presenta. Ella se llama Kohaku. La muchacha le da las gracias a nuestro prota, que por cierto habla japonés, y comenta que quedó embelesada por el ingenio del prota. Unas horas después, la joven le dice que lo ayudará, y nuestro prota menciona que necesita aliados, a lo que la rubia le comenta que lo llevará a su aldea, ya que ahí hay una persona llamada Shron, sí, como el navegador, que será un valioso aliado. Al día siguiente, Kohaku y nuestro prota llegan a la aldea, pero debido a que el pueblo no acepta forasteros, es atacado por los guardias, y ellos son Ginro y Kinro. Para defenderse, el prota usa el jabón que fabricó antes para crear burbujas. Las guardias del pueblo se asustan al ver eso, ya que piensan que es brujería. En ese lapso de tiempo, nuestro prota pudo analizar el pueblo. Llega a la conclusión de que hace miles de años un grupo de humanos pudo despetrificarse y crearon una pequeña civilización, aunque la generación actual no le dio ningún conocimiento. Al poco tiempo aparece Shron, el mago brujo del pueblo, y desafía a nuestro prota a un duelo de hechicería. Minutos después, Chrome usa minerales para cambiar el color del fuego, pero como nuestro prota la tiene re clara,
En eso de la ciencia nombra uno por uno los minerales que usó para su conjuro. Chrome no puede creer que alguien más de él sepa la fórmula. Cuestión que Chrome sigue intentando impresionar a nuestro prota con sus hechizos, pero nuestro prota lo derrota una vez y otra vez. En tanto, el prota se da cuenta que aquel muchacho inventó varios artilugios avanzados para su época y lo felicita. Luego nuestro prota ve la colección de minerales de Chrome y se emociona, ya que hay una amplia variedad. En eso Chrome le comenta a nuestro prota que la líder de la aldea, Ruri, está muy enferma y por eso él quiere encontrar la cura para su enfermedad. Paralelamente vemos cómo Kohaku se reúne con Ruri y su hermana. Ambas hablan y durante la charla Ruri le menciona que ya no le queda mucho tiempo. Y esa misma noche el prota le cuenta toda la historia de la humanidad a Chrome, desde los avances tecnológicos hasta aquella extraña explosión que lo petrificó todo. El hechicero no puede evitar soltar unas lágrimas y motivado por el momento, nuestro prota le hace prometer a Chrome que lo ayudaría a crear una civilización tecnológica, a lo que el muchacho responde que sí. Seguido de eso, el hechicero le pregunta a nuestro prota si existe una forma de curar a Ruri. El prota le responde que sí, los antibióticos. Es entonces que ambos se ponen mano a la obra para criarlos. Al día siguiente nuestro prota decide crear antibióticos para su querida Ruri, pero será muy complicado, ya que no tiene la tecnología adecuada, y la opción más sencilla es crear la medicina paso a paso, aunque lleve tiempo. Con eso en mente nuestro prota traza un mapa con todos los procedimientos que tiene que hacer para lograr su objetivo. Y ese mismo día, nuestro prota, Chrome y Kohaku van a Río a recolectar unos minerales producidos por los no sé qué me pasa. Para producir los antibióticos. Lo siento, suscríbete. Y mientras hacían eso, una niña con una sandía en la cabeza aparece y le dice a nuestro prota que quiere ayudar. Y nuestro prota ignora la sandía y le dice que por supuesto. De esa forma, Suika colabora con nuestro prota. Ya con los minerales, el grupete protagonista se pone a cocinarlos para crear hierro. Lo complicado es que para lograrlo necesitan mantener el horno de barro a una temperatura determinada durante 20 horas. Y los jóvenes lo dan todo. Pero transcurriendo ese tiempo, los esfuerzos no dan frutos, ya que es imposible mantener el ritmo durante tanto tiempo. Al darse cuenta de esto, nuestro prota se puso como objetivo conseguir más ayudantes, y nuestro prota se ofrece como voluntario para recolectar información. Luego de hacer lo suyo, Suika comenta que hay dos personas que se unirán a él sin protestar. Primero está Kade, un glotón que haría lo que fuera por probar comida diferente, y por otro está Ruby, quien solo quiere un novio que la mantenga. Cuestión que nuestro prota se pone manos a la obra y consigue crear fideos para ramen. Después de un arduo trabajo logra crear aquel platillo. Suika, Chrome y Kohaku quedan encantados al probar el ramen, aunque nuestro prota no tanto, ya que obviamente no se asemeja al de su tiempo. Aún así, el prota se propone utilizar dicho platillo para conseguir adeptos. Cuestión que el plan de nuestro prota es un éxito y todos en la aldea quedan prendados a ramen. O sea que les ha encantado. En eso un sujeto llamado Gen aparece. Dicho sujeto pertenece al grupo de Tsukasa. Gen le dice a nuestro joven que no sabe qué bando elegir, a lo que nuestro prota menciona que dentro de poco no le quedarán dudas. Sigue de eso, el prota menciona que todos aquellos que comieron ramen deberán trabajar. Ya con mejor equipo y más mano de obra, nuestro prota logra fundir aquellos minerales y por fin crear hierro. Gen se mantiene incrédulo, y que cree que nuestro prota fabricará armaduras. Es entonces que nuestro prota revela que su objetivo es crear un generador eléctrico. Gen se queda de piedra ya que no esperaba tal cosa, y poco después, nuestro prota crea una barra de hierro, y aprovechando que una tormenta aparece, produce un pararrayos. Y luego de que el rayo cayera sobre el trozo de metal, nuestro joven logró crear unos imanes muy potentes, la primera pieza de su generador. Pasadas unas horas, el grupete protagonista logra crear un generador manual, y le piden a Kinro y Ginro que lo hagan funcionar. Esa misma noche, Senku logra vencer a la oscuridad, creando el primer foco de luz en milenios. Luego de ver todo lo anterior, Gen comienza a dudar. No sabe a qué bando unirse. Y mientras el muchacho pensaba en eso, recuerda el día en que despertó. Su casa lo revivió primero. Después de eso le contó sobre Senku y aquella aldea de seres humanos primitivos. Y el fortachón le encarga a Gen que use sus habilidades de mentalista para adiestrarlos. Y de paso confirmar si Senku murió realmente. Y mientras Gen digababa, un sujeto llamado Magma aparece y le da una paliza. Y acto seguido le clava una lanza. Por suerte Gen, sabiendo que algo así podía suceder, colocó alrededor de sus puntos más vitales unas bolsas acolchadas, aunque de igual modo quedó hecho caquita por los golpes que recibió. Luego de lo ocurrido, Senku y compañía asisten a Gen, y nuestro prota por su parte se pone a investigar y descubre que Magma fue el responsable. Al parecer el antes mencionado cree que Gen es un hechicero aliado de Hokaku, y para vencerla sin inconvenientes se deshizo de él. Y cuando el grupo principal se entera de esto, Kohaku explica que Magma quiere vencerla en un torneo que se realiza en su aldea. Aquel que gane la competición será esposo de Ruri y liderará la aldea. Kohaku además cuenta que hace un año ella descubrió los planes de Magma y por eso lo venció en el torneo. Debido a la intermisión, el jefe de la aldea la expulsó. Pero regresando al presente, Kohaku le pide ayuda a Kinro y Ginro. Ella les dice que participen en el torneo y lo ganen para salvar la vida de Ruri. Ambos acceden sin problemas, ya que después de ver las proezas de nuestro prota decidieron estar de su lado. Es así que Kohaku los entrena a ambos. En eso el prota se burla de Chrome por ser débil y no poder participar en la competición, a lo que el joven dice que no le importa. La única cosa en su mente es crear los antibióticos para sanar la enfermedad de Ruri. Luego de eso, Chrome dice que es un genio
genio científico, algo así. Y esa noche nuestro prota y Gen hacen una alianza. El mentalista le pide al prota que cree una soda de cola, o sea, una Coca-Cola, a lo que nuestro prota accede. Y al día siguiente Gen se escapa y le cuenta a Chukaku lo que ocurrió en la aldea. Y menciona que nuestro prota está muerto, coño. Que no sé ni lo que quería decir, coño. Ay, perdón, suscríbete. Bueno, es así que Gen se une al reino científico de nuestro prota. Claro, hizo bien. Pero regresando al tema de los antibióticos, el prota necesita tubos de ensayo para contener las sustancias. Con eso en mente se propone a crear vidrio. Luego de varios días de recolección y bastante trabajo, nuestro joven logra crear vidrio. Casualmente, Suika menciona que ella usa esa calabaza para ver mejor, ya que sin ella ve todo borroso. A lo que nuestro prota le dice que es míope y que no hay problema con ello. Poco después, nuestro prota usa aquel vidrio para crear unos anteojos para la niña. De esa forma, Suika logra ver el mundo de forma más nítida. Luego de eso, el grupo principal intenta hacer tubos de ensayo, pero fracasan. Con lo anterior en mente, Shrom llama al artesano de la aldea y nuestro prota felicita al viejo por crear cosas de buena calidad con pocos recursos, a lo que el anciano le dice que no lo ayudará con su virgería. El prota no le responde y procede a mostrarle cómo hacer vidrio. El anciano se impacienta mucho al ver cómo nuestro prota hace un recipiente sin técnica. El artesano se harta de ver cómo destrozan su oficio y decide mostrarles cómo se hace. Al día siguiente, el prota logra armar un pequeño laboratorio con tubos de ensayo que el artesano creó. Es así que nuestro joven consigue crear las bases para su reino científico. Luego de todo lo anterior, nuestro prota y compañía se encabullen en una zona volcánica y más adelante encuentran uno de los pilares de la química, el ácido sulfúrico. Sabiendo que se acerca mucho morirá envenenado, nuestro prota decide crear máscaras de gas. Paralelamente nos enteramos que Ruri es la sacerdotista de la aldea y su tarea es transmitir las 100 historias antiguas a la siguiente generación. Mientras tanto, el artesano logra crear 3 máscaras y nuestro prota y Chrome se ponen las 2 primeras y van hasta aquel lugar lleno de ácido sulfúrico. Ya estando ahí, Chrome tiene un accidente y cae al lago mortal. Y de repente, Hiro, quien llevaba puesta la tercera máscara, entra en escena y usa su lanza para salvarle la vida a Chrome. Luego de eso, el prota mete un poco de ácido sulfúrico en un recipiente y de esa forma consiguen otra pieza más para crear antibióticos. Ya con todo listo, nuestro prota se pone a preparar los antídotos. Antibióticos, joder. Pero se da cuenta que le faltó algo más, un poco de alcohol. El artesano escucha eso y comenta que si al día siguiente Hinro y Kinro ganan el torneo, les darán como premio una gran cantidad de alcohol. Cuestión que el día del torneo llega y nos llevamos la sorpresa de que nuestro prota también participará. Cuestión que el prota va hasta la aldea y la sacerdotista, al escuchar su nombre, le reconoce. Y Ruri se reúne con nuestro prota para hablar y le pregunta su apellido, a lo que el prota se saca de onda, ya que en una edad tan primitiva no deberían existir los apellidos. Y justo cuando Ruri iba a decir el apellido de nuestro prota, cae al suelo por su enfermedad. Luego de eso, el prota se compromete a reunirse con Ruri para hablar. Y bueno, la competición inicia. El grupete principal cruza los dedos para que Kinro y Magma no queden juntos en el primer combate. Lamentablemente, la suerte no está de su lado y lo imposible ocurre. Magma deberá enfrentarse a Kinro al principio del torneo. Todos se desmotivan ya que Kinro es el guerrero más fuerte que tienen y la idea principal era agotar a Magma para que en el final Kinro lo venciera sin problemas. Y minutos después la pelea inicia y Kinro aguanta bien los primeros rounds, pero su miopía hace mella en él y no logra esquivar los ataques de Magma. En ese momento crítico, Suika se da cuenta de lo que está ocurriendo y le presta su calabaza con cristales, y cuando Kinro se pone la calabaza comienza a ver mejor y logra esquivar todos los ataques de su rival. Desafortunadamente, Magma ataca por la espalda a Kinro para destruir la calabaza con los anteojos. Es así que Magma gana el combate y el torneo continúa, y luego de varias peleas las semifinales se confirman y la primera semifinal será entre Chrome y Magma. Durante el duelo, Chrome recibe una gran paliza. Sin embargo, el científico usa su ingenio para vencer a su rival. Primero agarra los anteojos rotos de Suika y usa sus propias lágrimas para crear un ángulo conveniente para generar fuego con la luz solar. En eso nuestro prota calcula cuánto tiempo tardará. Luego de calcular mentalmente, se entera que Chrome necesita 60 segundos para conseguir su objetivo. En tanto, Gen aparece y decide ayudar a distraer a Magma, aprovechándose de que él cree que es un hechicero. Al final, el plan sale de 10 y Chrome vence a Magma y avanza a la final. El siguiente combate es entre Ginro y Senku. Todo el mundo sabe que el prota no tiene chance, pero nuestro prota rompe las expectativas usando su ingenio y de esa forma derrota a Ginro con un golpe en los huevos. Bueno, muy ingenioso no fue, pero de que funcionó, funcionó. Y la batalla final empieza y nuestro prota gana. Ya Chrome terminó hecho caquita después de luchar contra Magma, tanto así que quedó inconsciente. Ahora el prota es el líder de la aldea y esposo de Ruri. Ya con el alcohol y el vinagre en manos, nuestro prota se divorcia de Ruri y corre hasta su laboratorio para crear los antibióticos. Al otro día, y seguido de un largo proceso de producción, el grupo del prota logra crear medicina. A todo esto, el prota se olvidó de su promesa con Gen y le preparó una soda de cola, que bautizó como la Senku Cola. Acto seguido, nuestro prota le lleva la medicina a Ruri. Esta última accede a consumirla. De repente, el prota ve a una rata sin vida y decide diseccionar para confirmar una hipótesis. Y después de hacer la disección, se da cuenta de que
que la rata tiene tuberculosis pulmonar, y lo más probable es que Ruri tenga la misma enfermedad. Y unas horas después, nuestro prota revisa a Ruri y su diagnóstico cambia, ya que según los síntomas de la jovencita ella tiene pulmonía. En ese instante nuestro prota dice que la ciencia ganó, ya que el antibiótico que ellos crearon destruye esa enfermedad. Y lo único que deben hacer es darle más medicina a Ruri, y el padre de la jovencita se niega puesto que desconfía de nuestro prota. Por suerte Kohaku logra persuadirlo y lo convence de que el prota tiene buenas intenciones. Es así que Ruri comienza a tomar el medicamento y luego de unos días se cura de la enfermedad. Viendo los resultados y feliz por la salud de su hija, el jefe de la aldea proclama a nuestro prota nuevo líder de la aldea, Ishigami. Al escuchar eso, nuestro prota se saca de onda ya que Ishigami es su apellido. Posteriormente Ruri le cuenta a nuestro prota la última historia de las 100 historias, la cual se llama Senku. Es entonces que la muchacha relata que el padre de nuestro prota fue un aspirante a astronauta, aunque en su primer intento fracasó. Debido a la devoción por su hijo decidió volver a intentarlo, y 10 años después lo consiguió, y fue a vivir a una estación espacial. Cuando la muchacha termina de contar su historia, nuestro prota se da cuenta que su padre fue quien fundó la primera generación de la aldea Ishigami. No hay que ser un genio para deducir, el viejo del prota estaba bajo tierra desde hace siglos. Continuamos con el relato. Al llegar al transbordador espacial, Ishigami conoció a otros astronautas provenientes de diferentes países, entre ellos a un turista espacial llamada Lilian, que en la Tierra es una cantante bastante famosa. Cuestión que pasaron las semanas, y el fatídico día llegó. Aquella extraña explosión verde destruyó la civilización humana, y por si eso no fuera lo suficientemente traumático, Ishigami vio todo desde el espacio. Al poco tiempo los astronautas se dieron cuenta de que ningún mensaje era respondido por las bases de la Tierra. No tardaron en ver que toda la humanidad fue petrificada. En esa situación crítica, Ishigami convence a todos de que deberían regresar a la Tierra para encontrar la manera de salvar a la humanidad. El caso es que los 6 tripulantes del transportador bajan hasta la Tierra con la esperanza de encontrar algún sobreviviente, pero lamentablemente no encontraron nada. Y así pasaron 3 años, y una de las parejas tienen 2 hijos. Aunque no todo es felicidad porque Lilian se encuentra triste al pensar que la humanidad pereció. En eso Ishigami comenta que está seguro de que su hijo Senku sigue con vida. Seguidamente menciona que nuestro prota no es su hijo biológico, pero aún así que lo ama como si lo fuera, alegando que cuando él despierte seguramente se encargará de salvar a la humanidad. Regresando al presente, nuestro prota se queda pensando en el relato de Ruri. Al mismo tiempo, el grupo protagonista, al escuchar la historia, conecta los puntos y se dan cuenta de todo. En eso Kohaku menciona que si la historia es real, entonces todos en la aldea son parientes de nuestro prota, a lo que él les dice que Ishigami y él no comparten sangre. Y un par de horas después, Ruri continúa su relato, pero esta vez solo para nuestro prota. Es allí que ella cuenta que Ishigami tuvo la idea de las 100 historias, todo para preservar el conocimiento, en vez de intentar crear un papel, bueno, mejor dicho, crear papel y escribir en él, bueno, da igual. Y unos minutos más adelante, Ruri lleva al prota hasta la tumba de los fundadores. Estando ahí, Ruri dice que la parte final de la historia 100 es un mensaje de Ishigami. Es ahí que nuestro prota escucha lo que quería decirle su viejo. En el mensaje Ishigami le dice al prota que salve a toda la humanidad, con ayuda de sus amigos y la ciencia. Obviamente nuestro prota no puede evitar llorar, y cuando el prota regresa a la aldea, él le informa a nuestro joven que Tsukasa está en camino, y lejos de sentir miedo, nuestro prota se motiva, ya que es la oportunidad perfecta para mostrar el poder de su reino científico. Esa misma noche, un grupo de soldados de Tsukasa aparecen, entre ellos Hyuga. Kinro se da cuenta del peligro y le pide a Kinro que vaya a informarle a nuestro prota. Mientras tanto, Kinro derrota a uno de los grandulones, pero Hyuga lo hiere de gravedad con su lanza y lo deja al borde de la muerte. Nuestro prota se entera de lo ocurrido y se pone a pensar en su plan. Digo, en un plan. Al mismo tiempo, Kinro tiene la difícil decisión de cortar para salvar a la aldea, pero si lo hace, Kinro morirá. Por suerte, el prota hace estallar un poco de pólvora y les dice a los soldados de Tsukasa que ya tienen armas de fuego. Debido al ajetreo del momento, los soldados de Hyuga caen en el engaño y se retiran. Es así que Kinro no muere y la aldea queda fuera de peligro de forma momentánea. Nuestro prota no se queda de brazos cruzados y comienza a dirigir a su pueblo para crear herramientas útiles para la batalla. 3 días después, la tormenta llega y los hombres de Hyuga atacan la aldea aprovechando que la pólvora perderá efecto bajo la lluvia. Es entonces que el grupo protagonista revela su as bajo la manga, unas katanas. Al parecer, nuestro prota le pidió al viejo artesano que las construyera, ya que dichas espadas son las armas más fuertes en ese contexto. Aunque la fiesta se acaba cuando Hyuga contraataca con su poderosa lanza y de repente la lanza se rompe. Al parecer, Gen fue el responsable de que esto ocurriera. Uniendo los puntos, Hyuga se percata que Gen es un traidor. Sin manera de ocultarlo, el antes mencionado confirma las sospechas. En eso, Hyuga recuerda cómo fue su charla con Tsukasa cuando despertó. Básicamente ambos piensan igual. El mundo debe alejarse de la tecnología para no corromperse. Regresando al presente, Hyuga menciona que él solo estaba tratando de distraerlos. Cuando nuestro prota mira hacia la aldea, observa que está en llamas. Hyuga comenta que su mano derecha, Homura, se encargó de incendiar la aldea para destruir el reino científico de nuestro prota. Mientras nuestro prota y compañía se encargaban de apagar el fuego, Suika condujo a los reclutas de Hyuga hasta las cercanías de aquel lago de ácido sulfúrico. Cuando nuestro prota se entera de eso, agarra un par de mascarillas y va a buscarla. En tanto, Hyuga planea atrapar a la niña para tenerla de rehén.
rehén. Por suerte, un fuerte viento levanta el gas venenoso del ácido sulfúrico y espanta a los soldados de Hyuga. Por fortuna, el prota llegó a tiempo y le dio una máscara antigas a Suika. Acto seguido, nuestro prota se lleva a la niña. Viendo la situación, Hyuga decide sacrificar a los grandulones sin cerebro para confirmar si las máscaras son reales. En efecto, lo son, ya que los grandulones mueren al respirar aquel gas. Luego de ese, Hyuga promete contarle todo a Tsukasa para volver con un enorme ejército. Nuestro prota se pone a analizar todo lo que está pasando y llega a la conclusión de que fabricar armas es imposible, ya que no tienen los elementos para fabricar pólvora de forma masiva, y mucho menos de especificar personas, ya que carecen de ácido nítrico. Ya saben, aquel líquido de brota de aquella cueva que vimos al principio. Joder, no sé por qué al final casi como que me estaba debilitando, pero bueno. Con eso en mente, nuestro prota decide fabricar un avance tecnológico sin igual, y es un móvil. Todo con el objetivo de usarlo para coordinar un ataque a la base de Tsukasa. El plan del prota es darles un teléfono a Teijo y Yuzu. Paralelamente, Tsukasa se entera de que nuestro prota está vivo y decide organizar todo con minucioso cuidado para acabar con él de una vez por todas. Con eso en mente, el fortachón declara que al comienzo de la primavera atacará la aldea Ishigami. Mientras tanto, nuestro joven se propone hacer el cableado para transmitir la señal para sus celulares, cosa que logra luego de varios días. En eso, Chrome tiene una idea y se la comenta al artesano, sin decirle nada a nuestro prota, y Chrome y el viejo se desaparecen durante 3 días. Cuando regresan, le dice a nuestro prota que inventaron algo, y el prota se queda boquiabierto al ver que Chrome y el artesano crearon una rueda hidráulica. De inmediato felicita a Chrome por haber creado algo sin previo conocimiento. Acto seguido, nuestro prota conecta la rueda hidráulica a su generador analógico. En ese preciso instante, el protagonista le informa al pueblo que la era de la energía eléctrica llegó. Ahora poseen una planta hidroeléctrica. Con su nueva adquisición, nuestro prota se pone manos a la obra para producir una caja para almacenar la energía y unas baterías. Luego de juntar los materiales, el grupete protagonista lo consigue. Poco después, nuestro prota crea engranajes para potenciar la planta hidroeléctrica, todo con el objetivo de fabricar las primeras bombillas de luz, aunque al principio Chrome y el artesano tienen dificultades, ya que necesitan mucha delicadeza. Luego de un par de meses, el grupo de investigación de nuestro prota consigue producir unas bombillas, las cuales se usan para adornar un árbol, que después muestran a todo el pueblo. Esto debido a que empezó la Navidad. Cuestión que el invierno llega y nuestro prota solo tiene una cosa en la mente: fabricar tubos de vacío para crear los teléfonos, ya que según sus palabras, dichos objetos son los engranajes de la electrónica, y sin ellos crear teléfonos es imposible. Pero para su mala suerte, los hilos del bambú que él usa para los tubos de vacío se rompen. El prota lo intenta de todas las formas posibles, pero en cada una de ellas los hilos se parten. Chrome intenta buscar otro material para reemplazar los hilos de bambú, pero nuestro prota le dice que de esa era no hay material mejor que ese, lo que significa que no podrán crear los teléfonos. Por suerte, nuestro prota encontró un extraño mineral llamado Stelina o algo así, y cuando nuestro prota se entera, se motivó un montón, ya que si hay ese mineral, seguramente encontrarán tungsteno o algo así. Con eso en mente, nuestro prota, Chrome y Magma parten rumbo a una cueva a buscar dichos minerales. Estando dentro de la cueva, nuestro prota y Magma tienen un accidente y quedan atrapados en un pozo. Por suerte, Chrome sigue las instrucciones de nuestro prota y logra llenar el pozo de agua para que ambos salgan flotando. Cuestión que su búsqueda continúa y al fin encuentran el chukuseso o lo que sea y muchos otros materiales. Ya con las bolsas llenas, los tres regresan a la aldea. De repente, Magma toma de rehén a nuestro prota y le lleva a un extraño lugar. Cuando el prota se quita la venda, se lleva la sorpresa de que sus camaradas le crearon un observatorio por un telescopio astronómico. Seguido de eso, todos mencionan que es un regalo por su cumpleaños y nuestro joven se conmueve. Gen se jacta de haberlo preparado todo y nuestro prota le cuestiona cómo fue que se enteró de la fecha de su cumpleaños. Gen le dice que la dedujo utilizando los datos que él mismo le dio en una charla pasada. Nuestro prota le replica que para sacar la fecha exacta debe saber cuándo se despetrificó, a lo que Gen comenta que vio el árbol que nuestro prota usó para escribir la fecha en el que despertó. Gen agrega que desde entonces se interesó en nuestro prota, ya que el prota se mantuvo consciente durante milenios contando los segundos. Cuando nuestro prota escucha todo eso, cree que Gen es un raro por haberse tomado tantas molestias, pero aún así le da las gracias. Unos días después, el grupo protagonista utiliza los minerales y las máquinas para crear Tugneto, o como se diga, joder, que no sé cómo se dice esto. Aunque aún falta un paso más para producir los celulares, necesitan fabricar una bomba de Hickman. Paralelamente, los niños y los ancianos de la aldea se encargan de crear los alambres del cableado con los hilos de oro que te mencioné antes, pero debido al frío su trabajo se volvió tedioso. Con eso en mente, nuestro prota decide crear estufas para calentarlos. Es así que todas las casas de la aldea se mantienen calientes durante el invierno. Al ver todo eso, el ex jefe de la aldea admite que no se equivocó en hacerle líder a nuestro prota, y los días pasan y por fin el grupo protagonista tiene todas las piezas necesarias para crear los teléfonos, los alambres, el plástico, los tubos de vacío, el micrófono y la bomba de Hickman que el artesano construyó. De esta manera, nuestro prota consigue construir el primer teléfono después de milenios. Más adelante, Ruri menciona que en una de las 100 historias, en específico la número 14, habla de una abeja llamada altavoz, que cuando posa su aguijón en una roca transmite una voz. Nuestro prota une los puntos y va hasta la tumba de su padre y se da cuenta que la lápida de su padre
abre no es una lápida, sino que una cápsula del tiempo. Cuando nuestro prota la abre, encuentra un disco. Horas después, el grupo principal crea un tocadiscos. Para este punto, los protagonistas tienen tantos recursos que producir uno no les causa ningún inconveniente. Bueno, el caso es que toda la aldea escucha el disco y se dan cuenta que dentro está grabado un mensaje de Ishigami, el padre del prota. Este les dice que el propósito de la misiva es que escuchen cantar a Lilian, y todos los aldeanos escuchan cómo la canción de Lilian se reproduce en el tocadiscos y quedan embelesados. Y cuando la grabación termina, todos le preguntan a nuestro prota y si en el pasado la gente disfrutaba de la música a diario, a lo que el prota le responde que sí, pero no solo de la música, sino que existían toda clase de entretenimiento. Los aldeanos al escuchar eso se motivan y se comprometen a colaborar con nuestro prota para que él cree ese mundo tecnológico una vez más. Paralelamente, Tsukasa comienza a movilizar a sus tropas, puesto que la primavera está cada vez más cerca y por consiguiente la guerra contra nuestro prota también. Cuestión que el invierno está a flor de piel y la nieve lo cubre todo, así que Senku se propone atacar a su casa antes de la primavera, ya que de lo contrario el fortachón tendría más posibilidades de ganar. Y con la intención de tener una ventaja en el duelo, Senku se propone hacer comida instantánea para que sus soldados puedan alimentarse durante el enfrentamiento, cosa que el ejército de su casa no podrá hacer por su falta de tecnología. A lo que luego de un arduo proceso, el protagonista logra crear ramen instantáneo, y poco después Ruri menciona que le gustaría evitar el derramamiento de sangre, a lo que Senku le contesta que para ganar la guerra solo deberán apoderarse de la cueva que destila el ácido nítrico. En eso, el prota observa que todo el pueblo está embobado con la voz de Lilian y se la pasan escuchando la grabación todos los días. Al ver eso, a Gen se le ocurre una idea, y esa noche el mentalista le cuenta su plan a Senku, el cual consiste en engañar a todos los reclutas de su casa, diciéndoles que la civilización no se extinguió y que pronto llegarán barcos a rescatarlos, y alega que el imperio del fortachón se sustenta en su fuerza, pero si sus aliados se enteran que el mundo no se acabó, se levantarán contra él, y a lo que el prota le pregunta cómo logrará convencerlos, a lo que el mentalista le dice que usarán la voz de Lilian para cautivarlos, y el muchacho le explica a Senku que primero le harán escuchar la canción que Lilian grabó, y después él, o sea Gen, hará la voz de ella, y en eso, Chrome, quien estaba escuchando el plan, les dice que no entendió nada, y debido a eso, Gen simplifica todo para explicarle. Paso 1, le entregarán un celular a Teiju y Yuzu. Paso 2, el ejército de su casa escuchará la canción de Lilian. Paso número 3, Gen imitará la voz de Lilian. Y paso número 4, los engañará diciendo que el mundo no se acabó. Entonces al día siguiente, un grupo conformado por Magma, Chrome y Gen parten rumbo al imperio de su casa para entregar el teléfono a Yuzu y a Teiju. Aunque para mala suerte de nuestros héroes, Homura se da cuenta de lo que está pasando y va a buscarlos para impedir que consigan su objetivo. Y viendo que la cosa se está poniendo repicante, Senku les envía una señal a Chrome y compañía. De esa forma nuestros héroes deciden emboscar a Homura de ambos lados. Y al final el plan sale perfecto y Homura es tomado de prisionera. Así que ya sin ningún inconveniente, Chrome, Magma y Gen continúan su marcha rumbo al imperio enemigo. A lo que luego de una noche y un día, el grupete llega a territorio de su casa. Lo primero que hacen es dirigirse a la tumba falsa de Senku, ya que dicho lugar es un punto de encuentro. Estando allí, Chrome y compañía conectan todos los cables y dejan el teléfono oculto cerca de la tumba con la esperanza de que Teiju y Yuzu lo encuentren. Y luego de cumplir su misión, Chrome y compañía se van volando al lugar, ya que un guardia de su casa los atacó. Entonces al día siguiente, Senku recibe un llamado de Teiju. Luego de una charla emotiva, Senku le pide a Teiju que traiga un soldado a su casa al teléfono, pero no le da más explicaciones. A lo que Grandulón le pregunta a Senku si su plan evitará derramamiento de sangre, a lo que nuestro joven le dice que sí. Y al oír eso, Teiju no hace más preguntas y acata la petición. Acto seguido, el Grandulón se acerca a Nikki para pedirle que venga con él, porque quiere darle un mensaje. Paralelamente en la base, Senku comienza a inquietarse al ver que el grupo de Chrome no regresaba, cosa extraña porque Gen es clave para llevar a cabo el plan. Y mientras tanto, el escuadrón de Chrome no estaba pasando un lindo momento, ya que un arquero llamado Ukyo los estaba persiguiendo y amenazaba con matarlos. Y sabiendo que Gen es fundamental para la misión, Chrome y Magma deciden distraer al arquero para que el mentalista regrese a la base. Por su suerte, Gen logra llegar a tiempo y se prepara para imitar la voz de Lilian y engañar a todos los soldados de su casa. A todo esto, Teiju, luego de recibir varios puñetazos, logra que Nikki acceda a escuchar el mensaje de su amigo. Y ya con todo preparado, Nikki observa el teléfono y de inmediato la voz de Lilian se escucha por el altavoz. Cuestión que Gen engaña a Nikki y le dice que los Estados Unidos lograron recuperarse y que pronto irán a rescatarlos. Entonces Teiju, quien no sabe nada del plan, se emociona genuinamente y hace todo más creíble. Pese a eso, Nikki, quien es una gran miradora de Lilian, le hace varias preguntas a Gen. Preguntas que solo la verdadera Lilian sabría. Por supuesto, Senku y Gen logran responderlas. Y al final, el prota le hace escuchar la canción que Lilian grabó en aquel disco a Nikki. Y la jovencita se da cuenta que todo es un engaño, pero se conmueve tanto al oír la canción de Lilian que decide colaborar con Senku, pero con una condición: que él haga todo lo posible por conservar esa grabación. El caso es que Nikki le da información muy importante a Senku. Al parecer, todos los soldados que su casa tiene a su cargo son fuertes. Sin embargo, no todos lo siguen fielmente. Y ella menciona que los guerreros más fuertes del imperio de su casa son Ukyo y Hyoga. Pero quien dará más problemas es Ukyo, ya que tiene un oído súper desarrollado y podría descubrirlos mientras usan el teléfono. A todo esto, Chrome y Magma siguen enfrentándose a Ukyo, y para su mala suerte, este último tiene una gran ventaja con el arco y logra acorralarlos. En ese momento, Chrome decide levantar la bandera blanca y rendirse
para que Magma no muera a manos del arquero. Seguido de eso, Ukyo toma de prisionero a Chrome y lo lleva con su casa. Y cuando Magma llega a la aldea, les cuenta a todos lo sucedido. Sin dudarlo, la aldea de Senku se pone manos a la obra para atacar el imperio de su casa. Y el prota menciona que es mejor atacar ahora, ya que el invierno acabará en 2 semanas. Y si eso pasa, su casa tendrá ventaja. Pero hay un problema: cargar con todo el equipamiento y suministros solo provocaría cansancio innecesario. Con eso en mente, Senku se pone manos a la obra para crear un vehículo. Y luego de diseñar los planos, el prota decide crear un motor de vapor. Es así que toda la aldea lo ayuda en su tarea. Mientras tanto, Chrome es interrogado por el grupo de su casa. Y para ponerle picante a la situación, lo cuelgan sobre una cascada. A lo que este le dice que si entrega a Senku, lo dejará vivir y no atacará a la aldea. A lo que Chrome le responde que prefiere morir. Y de inmediato, Hyuga lo deja caer. Y viendo la determinación del joven, su casa le perdona la vida. Segundo después, el fortachón le pregunta a Ukyo dónde encontró a Chrome. A lo que este le miente y le contesta que lo encontró cerca de la cueva. De inmediato, este se percata que Ukyo mintió y deduce que el arquero quiere iniciar una revolución en contra de su casa. Pero regresando a la base de Senku, el prota logra juntar todas las piezas y crear un motor a vapor. Luego de lo anterior, el grupo protagonista crea ruedas y por fin producen un vehículo para transportar suministros. Seguido de eso, todos parten hasta el imperio de su casa. En el camino, Suika va a investigar la situación y se entera que Chrome está encerrado en una prisión dentro de una cueva. Y cuando la pequeña les informa esto a Senku, el prota les dice a todos que salvarán a Chrome con fuerza bruta. Y para lograr tal hazaña, convertirán el vehículo a vapor en un tanque. Y unas horas después, Senku blinda el vehículo con fibra de carbono, la cual creó combinando hojas de papel con plástico líquido. En eso, Kinro le cuestiona la dureza de aquel material a Senku, a lo que este lo reta en duelo para ponerlo a prueba. Y minutos más adelante, la lanza de Kinro se hace pedazos, luego del choque contra el escudo de fibra de carbono de Senku. Seguidamente, el grupete principal termina de producir el tanque. Mientras tanto, su casa de alguna forma deduce que Senku lo atacará con un vehículo a vapor, y por eso quiere mantener a Chrome encerrado para usarlo como carnada. Con eso en mente, el fortachón le pide a Yu, un ex policía con un increíble talento, que vigile la celda de Chrome. Por su parte, el joven sigue buscando la forma de escapar, y en una de sus salidas a hacer pipí, agarra unas ramitas para crear fuego, pero no hay caso. Pero cierta noche, una persona misteriosa le pasa una batería, y Chrome cree que los responsables fueron Yuzu y Tenshu. Sin dudarlo, este intenta usar la batería para crear una explosión y huir, pero cuando enciende la mecha, Yu aparece y lo detiene, pero por suerte no descubre la batería, y subestimando a Chrome, piensa que el muchacho encendió fuego con las ramitas, a lo que luego de eso, el muchacho comienza a recordar algo que Senju le dijo sobre el agua de mar, que si la separa con electricidad producirá un disolvente. Bueno, el caso es que Chrome se pone a crear agua salada con su sudor, y luego de varias horas logra llenar un recipiente, y usa los cables de aquella batería para pasar la electricidad al agua salada. Ya con eso, el joven consigue producir aquel disolvente. Acto seguido, lo colocan las cuerdas que sujetaban los barrotes, y de esta forma estos caen. Seguidamente escapa a toda prisa, y en eso Yu lo persigue, y lo termina alcanzando. Pero por suerte Chrome tiene mucha experiencia y combate, y sin vacilar le da un golpe en los bajos. De esta manera, el cientificero logra zafar de esa complicada situación, y unos minutos después, Chrome se reúne con Senku y los demás. Al día siguiente, nuestros héroes ponen en marcha el plan principal, hacer que Gen se haga pasar por Lilian para engañar a los soldados de su casa. Al final, todo sale perfecto, y Gen logra convencer a un gran número de personas de que Estados Unidos se recuperó, y pronto los irán a buscar. En eso, Ukyo aparece y escucha la voz de Lilian, pero de inmediato se da cuenta que se trata de Gen. Seguido de eso, Ukyo comienza a hablar en inglés con Senku, para que los demás no entiendan su conversación, y durante la charla, Senku le pregunta al arquero si fue él quien le dio aquella batería a Chrome, a lo que Ukyo le responde que sí. Y luego de eso, este menciona que varios meses vigiló a Yuzu, y descubrió que la joven todos los días iba a una cueva lejana, a ensamblar a las personas petrificadas que su casa destruyó. Y en ese momento se dio cuenta que la persona que le encargó eso a Yuzu fue Senku. Es por eso que Ukyo siente admiración por él, ya que pese a las dificultades, el prota quiere usar la ciencia para salvar a toda la humanidad. Paralelamente, su casa se entera que Chrome escapó. Pero regresando a la conversación entre Senku y Ukyo, este le dice que colaborará con él con una condición, de que nadie muera durante el combate, a lo que el prota acepta. Y en eso, este comenta que Hyuga y su casa son los más peligrosos, ya que ellos no tienen reparo en acabar con la vida de los otros. Por ende, hay que derrotarlos antes de que realicen alguna estupidez. Esa misma tarde, estos dos se reúnen con Senku para organizarse, puesto que al día siguiente atacarán el imperio de su casa. Cabe resaltar que para entonces el prota logró mejorar su vehículo y lo convirtió en un tanque, aunque solo planea usarlo para provocar miedo en sus rivales y que se rindan sin pelear. Pero la cosa se pone aún mejor, ya que su casa descubre el teléfono que estaba oculto en la tumba de Senku, aunque ya es demasiado tarde, porque el grupo protagonista está a punto de hacer un ataque sorpresa a la cueva en donde se destila aquel líquido, a lo que el grupo de Senku ataca y en 20 segundos logran vencer a los guardias que estaban custodiando la cueva. Y como habían acordado con Ukyo, nadie murió en el combate. Es así que el grupete protagonista logra hacerse con el control de la cueva, y ya con el ácido nítrico, Senku podrá crear pólvora y muchas otras cosas más. Pero antes de que el prota pudiera hacer algo, su casa y Hyuga aparecen, y por su lado, Gen intenta engañar a los soldados de su casa imitando a Lilian, pero Hyuga les dice que todo eso es un engaño, y Gen entra en escena y lo confirma. Entonces la batalla es inevitable, el ejército de su casa contra el ejército de Senku, la ciencia versus la fuerza natural. Así que el grupete principal, liderado por Kohaku, comienza el ataque contra el fortachón, todo con el objetivo de hacer tiempo y permitirle a la prota crear pólvora con el líquido de la cueva. Bueno, el caso es que el grupo de Kohaku se bate a duelo contra su casa, y por suerte logran aguantar lo suficiente para que Gen, Chrome y Senku
Senku creen nitroglicerina, y ya con este químico, el grupo de Senku crea unos aviones de papel explosivos, que fungen como dinamita. Bueno, el caso es que el prota muestra el poder de su nueva creación, y los soldados de su casa deciden rendirse. Acto seguido, Senku le pide al fortachón negociar, a lo que cuando ambos líderes se disponen a conversar, descubrimos que su casa en el pasado era un luchador muy poderoso, que iba a programas de televisión y ganaba torneos para juntar dinero, con el único propósito de salvarle la vida a su hermana Mirai. Sí, la vida del joven era muy dura, puesto que pese a la condición de su hermana, sus tutores se la pasaban haciendo nada. A razón de eso, su casa desde pequeño decidió entrenar e ingresó a la Federación de Luchas Mixtas, en donde se topó con gente mayor, que le dio palizas en el cuadrilátero. Y con el pasar del tiempo, el cuerpo de su casa fue madurando con rapidez, debido a las peleas, y a pesar de tener 15 años, su estructura ya era la de un gladiador de elite. Aunque bueno, él hacía todo esto solo para pagar el tratamiento de su hermana Mirai, quien estaba en coma. Y bueno, regresando al presente, Senku le dice a su casa que aquel líquido quizás logre que Mirai salga del coma cuando la hagan despertar. Y además le dice que promete hacerlo, pero con la condición de que él pacte una tregua. Cuestión que el fortachón accede, y de esa forma los dos líderes acuerdan un alto al fuego. Al día siguiente, Senku y su casa parten rumbo a la ubicación en donde se supone que estaba el hospital de Mirai. Y ya estando allí, usan la dinamita para encontrarla. Y después de varias horas, su casa por fin la encuentra. Esa misma noche, Senku prepara aquel líquido y despetrifica a la chiquita. Y cuando la pequeña ve a su casa, de inmediato lo reconoce. Y acto seguido, los dos hermanos se dan un gran abrazo. Sí, todo muy lindo. Pero la cosa se vuelve a complicar cuando Hyoga organiza un plan para eliminar a su casa. Lo primero que hace es pedirle a Yu que libere a Homura. Y el siguiente paso es el más importante. Le pide a Homura que robe la dinamita de Senku para explotar aquella cueva que destila ese líquido especial. Al final, el plan de Hyoga sale perfecto. Y más adelante, este intenta asesinar a la hermana de su casa. Pero este se interpone y termina recibiendo una estocada en el pecho para después caer al río. Y el prota sin dudar se lanza e intenta ayudar a su casa. Pero Hyoga los termina tirando los dos. Y seguido de eso, la corriente los lleva río abajo. Pero tranqui, porque cuando Senku y su casa tocan tierra, Hyoga aparece para negociar. Y dice que él quiere crear un mundo en donde solo las personas con talento existan. Y el resto deberían morir. A lo que Senku le responde que es un pelotudo y lo ataca con piedras. En tanto su casa se levanta del suelo y ataca a Hyoga. Todo con el objetivo de cumplir su parte del trato. Hacer un alto al fuego entre ambos bandos. Es así que la batalla inicia. Senku y su casa contra Hyoga. Sí, la pelea es muy complicada. Principalmente para el dúo principal. Tanto es así que su casa y Senku son derribados al poco tiempo. En eso, el prota saca su as bajo la manga. Al parecer, luego de que Hyoga destruyera aquel teléfono, Senku recogió las partes del mismo para crear un arma eléctrica. Y desde el piso, nuestro joven toca a Hyoga con su dedo y lo electrocuta. Es así que la batalla termina y el dúo protagonista gana. Y cuando las cosas se calman, estos dos chocan los 5 como muestra de compañerismo. A la mañana siguiente, Kohaku dice que por fin todo terminó. A lo que Senku le replica que al contrario, las cosas acaban de comenzar. Ahora todos unirán sus fuerzas para crear un mundo tecnológico para salvar a la humanidad. Y ese mismo día, tanto el bando de su casa como el de Senku se pone manos a la obra para crear aquella civilización. En tanto, Gen y compañía reconstruyen a un petrificado que fue destruido, para saber si con el líquido milagroso pueden revivirlo. Y por suerte todo sale a la perfección, y el anciano se despierta sin inconvenientes. En eso, Gen le da papel y lápiz al viejo para que dibuje. Al parecer aquel individuo es un mangaka, y el objetivo de Ken es que el artista cree entretenimiento. Por otro lado, Yuzu arma un grupo para reconstruir las estatuas que su casa destruyó. En tanto, el fortachón sigue descansando, y ya con los ojos abiertos, le pide a Ukyo que registre que el reino científico ganó la batalla. Y poco después menciona que se siente arrepentido por haber destruido todas esas estatuas. Y Teiju nota que su casa está hablando en serio, y por eso le promete encargarse de recolectar las estatuas destruidas para repararlas. Pero existe algo muy difícil de solucionar, y se trata de la herida que su casa tiene en el pecho. Al parecer la estocada de Hyoga le perforó un pulmón, y su estado es crítico. Pero igual tranqui, porque para su suerte, el prota le hace una cirugía, para prolongarle la vida lo máximo posible. Y luego de la operación, el prota menciona que es cuestión de tiempo para que su casa muera, y la única forma de salvarlo es petrificarlo. A lo que Gen pregunta cómo lo hará, y Senku le dice que sin importar cuánto tiempo le lleve, lo va a descubrir. Pero mientras tanto, deben criogenizar a su casa para evitar su muerte. Así que este se queda pensando y termina por aceptar. Y pasados unos días, el grupito principal usa el vehículo de vapor para crear un refrigerador y congelar a su casa. Y cuando está todo listo, estos dos se preparan para llevar a cabo el plan. Pero antes tienen una charla emotiva, en donde hablan del pasado y cuánto se divirtieron juntos al principio. A lo que luego de eso, su casa se queda inconsciente y Senku procede a cerrar el refrigerador. Al día siguiente, nuestro joven se reúne con todos y les explica que deben prepararse para partir, ya que van a viajar hasta el lugar en donde surgió aquella extraña explosión que los petrificó a todos, la cual, según el mensaje de Ishigami, se encuentra en América. Y todos le preguntan a Senku cómo van a llegar hasta allí, a lo que el joven le responde que va a crear un barco, y todos se emocionan un montón. Y bueno, al final Senku dice que después de 2 años, en la Edad de Piedra por fin se centrará en descubrir el misterio de la petrificación de la humanidad. Con la intención de reclutar ayudantes, Chrome y compañía crean una obra de teatro, en donde cuentan la historia de Senku, hablando sobre la luz verde que petrificó a la humanidad, la batalla entre el imperio de la ciencia contra el imperio de la fuerza, y el presente en donde nuestro cabeza de verdura quiere construir un barco para viajar en busca del origen de la petrificación. Y cuando la obra termina, todo el público se emociona. Asashiri entra en escena y le informa al público que pronto se llevará a cabo un concurso para saber qué tipo de barco
barco van a fabricar. En eso, Magma y Yu aparecen para comentar que crearon unos planos, a lo que todo el mundo se sorprende, ya que estos dos raramente hacen algo. Cuestión que muestran sus ideas. Como ya sabemos, Yu es un humano de la modernidad y por eso cree que le ganará fácilmente a Grandulón. Sin embargo, las cosas no salen como él esperaba, ya que Magma tiene conocimiento sobre barcos, puesto que Shigami, su aldea, se especializa en eso, a lo que el pelinaranja se da cuenta de su derrota e intenta ocultar su balsa, cosa que también le sale mal, ya que Suika la encuentra, y al ver el dibujo de Magma, Senku lo felicita, ya que muestra cómo crear velas usando paja, a lo que nuestro cabeza de verdura muestra los planos de su barco, y rápidamente todos se ponen de acuerdo para fabricar el barco de Senku, a lo que Chrome menciona que hacer un vehículo de ese calibre llevará mucho tiempo. Es ahí que el prota comenta que gracias a su casa ahora tiene nuevos camaradas que lo van a ayudar en su labor, a lo que Senku menciona que el imperio de la ciencia y la fuerza ha sido creado, y luego de eso todos los representantes se ponen a construir la embarcación, aunque faltan cosas por cubrir si quieren tener éxito en la expedición. Necesitan un capitán, o en otras palabras, alguien que sepa navegar en el mar. Con lo anterior en mente, Senku se reúne con Manami, una periodista y mano derecha de su casa. Nuestro joven le dice que necesita su ayuda, puesto que ella en la antigua sociedad tenía mucho conocimiento de grandes personalidades, por eso quiere que encuentre a alguien que sepa navegar. Manami acepta la petición, y ambos parten en búsqueda de aquella persona. Al final llegan a las ruinas de una escuela, que tiene como materia la navegación, a lo que Manami supone que los profesores deben saber cómo conducir un barco. Entonces Senku le pide a sus aliados que se pongan a desenterrar los cuerpos petrificados, y luego de un día de trabajo, todas las personas de la escuela son examinadas para decidir a quién despertar. En eso, la mujer se topa con Ryusyu e intenta desviar la atención a otro lado, y Senku le pide explicaciones, a lo que ella decide contarle todo sobre Ryusyu, diciéndole que antes que la civilización se fuera al traste, aquel muchacho gozaba de una buena vida, ya que era el hijo de un magnate que amasó su fortuna en el negocio naval. Como era de esperarse, su hijo tuvo los mismos intereses, tanto así que siendo muy joven se embarcó en un viaje por distintos países, expediciones que él mismo dirigió, y Manami agrega que la mejor idea es no despertarlo, porque pese a su habilidad tiene una personalidad muy conflictiva, y lejos de amedrentarse, Senku revive a Ryusyu ya que lo quiere en su equipo, y cuando el muchacho recupera la conciencia, no tarda en gritar que quiere conquistar el mundo. Ahí el prota y sus camaradas no esperaban tanta explosividad, y el muchacho, haciendo uso de sus modales, agradece por despertarlo. Acto seguido, chasquea los dedos para llamar a su mayordomo, pero este no aparece, y usando su intuición de marinero, el muchacho deduce que la civilización cayó, y tanto su familia como la de la periodista perdieron toda su fortuna, a lo que Senku confirma la conjetura del muchacho, y Ryusyu intenta procesar toda la información, y luego proclama que es una buena noticia, ya que ahora tiene la oportunidad de conquistar la tierra y quedarse con todo. Manami le dice que está bien, que conquiste el mundo, pero que primero se vista. Acto seguido le alcanza la ropa, y ya estando enfrente de la construcción, Ryusui comenta que sin duda ese barco servirá. En eso, Asashiri menciona que el pibito seguro no sabe navegar un velero tradicional, puesto que siempre viaja en barcos modernos, y lejos de sentirse amenazado, el muchacho muestra su experiencia y talento, prediciendo la temperatura, la humedad y hasta el clima. Seguido de eso, le pide a Senku que le muestre los materiales, y ya estando allí, el navegante comenta que la madera es útil, pero dada la situación no será suficiente para hacer la expedición. Al oír eso, el prota le dice que si ese es el caso, le pondrá un motor al barco, o sea, harán un velero a motor. Teniendo en cuenta lo anterior, Senku comenta que es hora de encontrar petróleo. Asashiri y compañía le preguntan de dónde corno van a sacar petróleo estando en Japón, y nuestro joven menciona que en una ciudad cercana hay una fuente de petróleo, que antes de que la civilización cayera, las empresas la utilizaban, pero la dejaron porque no daba réditos. Entonces Senku ordena ir hasta ese lugar. Es ahí que Chrome, Uki y Hohaku viajan en busca del petróleo. Mientras tanto, Ryusui le pide a Senku que lo deje ser dueño de la fuente de petróleo, a lo que nuestro prota accede. Es así que este crea dinero y se hace rico usando como base al petróleo. Todo el mundo comienza a usar esa moneda para hacer intercambios, y Manami le cuestiona a Senku si dejará que haga lo que quiera, a lo que el prota le dice que por el momento le da igual. Paralelamente, estos tres llegaron al lugar en donde hay petróleo, pero se encontraron con un pequeño problema. En aquel lugar ahora hay una enorme cascada. Yukio comienza a darse cuenta que 3700 años no son poca cosa, a lo que el trío le informa a Senku lo que descubrieron. Es ahí que nuestro joven se ríe de su propia ingenuidad, al no tener en consideración cómo pueden cambiar el planeta en unos pocos siglos, y Senku le dice que los mapas de la civilización no sirven, y que deben trazar unos nuevos, así que la búsqueda del petróleo se cancela. Y ahora el prota tiene otra cosa en mente, trazar mapas, ya que si se mete en un lugar que no conoce, le irá mal. Entonces Suika comenta que sería genial si pudieran ver todo desde arriba, porque sería más fácil dibujar uno. Al oír eso, Senku se da cuenta que es verdad, y minutos después nuestro joven se pone manos a la obra para crear un vehículo aéreo, y a Asashiri le cuestiona que no hay ayudantes para hacerlo, puesto que todos están ocupados. Es ahí que Senku menciona que es hora de especular. Minutos después, Asashiri les cuenta a los que más acumularon que el dinero del petróleo ya no sirve, puesto que la operación se canceló, y sin petróleo se convirtió en simple papel. Al oír eso, el grupo ayuda a Senku, y luego de tener los materiales listos, nuestro joven les explica el plan a todos. Básicamente, quiere volar. Obviamente, Magma y el resto de los aldeanos no pueden creer lo que escuchan, y ahora saben por qué nacieron luego de que la civilización cayera. Y Senku tiene planeado crear un globo aerostático. Los
presentes le cuestionan qué tan complicado será producir uno, y el prota le responde que son muy pocos pasos, puesto que crear algo como eso es muy sencillo. Poco después, nuestro cabeza de vegetal le pide a Yasuhira, quien sabe mucho de industria textil, que produzca una enorme cantidad de tela, ya que sin ella el globo no funcionará, a lo que la muchacha accede. De esa forma un grupo se queda a cargo, y todos se ponen a crear tela. Debido a que el trabajo es muy laborioso, Senku creó una máquina manual para facilitar la producción. Es así que después de unos días, la tela queda terminada. Lamentablemente, aún falta bastante para crear un globo, y teniendo en cuenta eso, Asashiri les ofrece dinero a algunos sujetos por hacer más tela, y todos acceden. En eso, Senku le cuestiona de dónde sacó el dinero, y ella menciona que lo conseguirá con una tienda de ropa, y al rato le cuentan la idea a Yasuhira, a lo que la muchacha se emociona mucho, y comienza a perfeccionar las prendas, vestidos, pantalones y camisas. Poco después, se organiza un desfile en donde varios personajes modelan los atuendos, donde hay que destacar el traje del artesano barbón. Sin duda, luce muy fachero, y al día siguiente todo el mundo quiere comprar la ropa en la tienda de Senku. Para entonces Senku consigue la tela y el resto de materiales. Ahora lo único que falta es unir las piezas para crear el globo. Entonces realiza sus cálculos y le pide a Yasuhira que el radio del globo sea de 7,8 metros. De esa forma se podrán subir 3 personas. Y luego de coser unas cuantas horas, las bases del globo quedan terminadas. Y durante el descanso, Asashiri le pregunta a Senku quiénes irán, a lo que le responde que debe ser alguien que sepa interpretar el viento, o en otras palabras, que sepa navegar. Con lo anterior en mente, Senku llama a Ryusui, pero Asashiri lo detiene y le dice que no, porque seguro le va a pedir algo muy exagerado a cambio. Teniendo en cuenta lo anterior, el prota deja las negociaciones a mano de Asashiri, donde el antes mencionado le hace una triquiñuela, realiza un sorteo y le hace creer a Ryusui que él ganará, pero al final no gana, y el navegante se pone muy ansioso, y más aún cuando Asashiri se queda con el sorteo, donde ella comenta que le dan miedo a las alturas, y por eso no planea subirse al globo. Al oír eso, Ryusui le pide el boleto ganador, y ella se lo cambia por dinero. De esta forma, Senku y compañía lograron que Ryusui conduzca el globo, y justo cuando iban a elegir al último tripulante, Chrome aparece, y dice que quiere subirse porque desea ver cómo es el mundo. Asashiri lo ayuda a ganar. Entonces los 3 viajeros ya fueron escogidos, Senku, Ryusui y Chrome. Esa misma noche, el trío se sube al globo y vuelan. Ya estando en el cielo, Chrome logra ver el amanecer desde allí, y se da cuenta que el mundo es redondo. Y el muchacho se emociona tanto que llora, y dice que quiere conocer el planeta entero. Y al rato, mientras volaban, Chrome se pone contento al ver a las aves, caso contrario a Senku, puesto que las aves causan muchos accidentes aéreos. Y minutos después, Chrome le pregunta a sus camaradas a dónde se dirigen, y ambos responden que a la aldea de Shigami, puesto que viajar por los aires los hará llegar en menos de 2 horas. Y repentinamente, Ryusui hace un comentario sobre que él es el mejor aventurero, ya que navegó por el mar durante mucho tiempo y sabe usar a la naturaleza a su favor. Al oír eso, Chrome se pone a la defensiva y dice que quizás sea un gran aventurero en el mar, pero en la tierra no sabe nada. En cambio él, haciendo referencia a sí mismo, ha explorado por tierra casi todo el territorio, por ende sabe mucho más. Y Ryusui y Chrome se ponen a discutir, y Senku nota que la pelea es estúpida y lo frena antes de que causen algún desastre. En eso, una tormenta los ataca y el clima cambia repentinamente y parece que los 3 van a sufrir una muerte atroz. En esa situación crítica, Chrome recuerda que a veces la naturaleza es cruel, y cuando se pone en contra, lo mejor es hacer lo imposible por resistir. Con lo anterior en mente, el joven comenta que deben salir de la tormenta, y Senku y Ryusui dicen que es una excelente idea, porque si se elevan lo suficiente, saldrán de la nube tormentosa. Entonces los 3 colocan carbón a lo loco, y para acelerar las cosas, Senku usa una botella que tiene un líquido que funge como combustible por unos segundos, y cuando la botella explota, el globo se eleva como nunca, y de esa forma los 3 logran escapar de la tormenta. Ya estando más tranquilos, Chrome y Ryusui se toman de la mano, y oficialmente se convierten en camaradas. Mientras tanto que Senku, luego de la explosión, se quedó colgado en un barandal, a la espera de que lo ayuden. Y minutos después, el trío llega a la aldea Ishigami, en donde Kohaku y el resto de los aldeanos los reciben con admiración, al verlos volar en aquel globo. A lo que el siguiente paso es usar el vehículo para conseguir combustible para el barco, ya que la meta principal es realizar la exploración para encontrar el origen de la luz verde que petrificó a todos.